Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor nos bendiga este día, una oportunidad más, un devocional más en el cual podemos reflexionar, podemos recibir de la palabra del Señor. Desde aquí, Chile, Sonia Aguirre, presentándonos al Señor, reconociéndonos y que les voy a invitar para que oremos a este Dios maravilloso que nos ha dado esta hermosa oportunidad de recibir su palabra en este día, de recibirle a Él, de compartir esta hermosa oportunidad de estar cerquita de Él. Gracias damos y que le vamos a pedir al Señor que nos direccione en todo lo que hagamos en esta mañana y Él sea con nosotros. Padre Celestial, damos gracias en este tiempo, Padre Celestial, porque usted ha sido bueno, porque usted es grande en misericordia, porque su voluntad, Padre del cielo, es perfecta y es maravillosa, porque sabemos, Padre del cielo, que tú, Padre eterno, eres amor, y si alguien no tiene amor es porque no te ha conocido, y es por eso que creemos y agradecemos esta hermosa oportunidad, Señor mi Dios, porque tú nos has amado primero. Y dice su palabra que si alguien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gracias, Señor mi Dios, porque hemos recibido, Señor mi Dios, de sus dádivas gratuitamente, porque podemos, Padre del cielo, estar aquí. Pidiendo, Señor mi Dios, que usted direccione, Señor mi Dios, que nos entregue la gracia, la sabiduría, que podamos recibir este pancito, Señor mi Dios, que hace bien para nuestra vida. Este devocional, Señor mi Dios, solamente está dirigido, Señor mi Dios, por usted, Padre Santo, porque nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos y es por eso que nos prestamos, Señor mi Dios, en esta ocasión, para que usted nos hable. La palabra es cortante, tiene dos filos, Padre Santo. Es por eso que la primera llegada, Señor mi Dios, tiene que ser a mi corazón. Y es por eso que agradezco, Señor mi Dios, en esta oportunidad, Señor mi Dios, porque usted nos hablará. Gracias, Señor mi Dios, por estar reunida en este día. Presento y me reconozco ante usted, Señor mi Dios, como una necesitada, Señor mi Dios. Sin usted, Señor mi Dios, nada, nada, nada puedo hacer. Y es por eso que agradezco, Señor mi Dios, esta hermosa oportunidad, Señor mi Dios, de recibir, Señor mi Dios, este pancito de su parte, sabiendo que somos insuficientes, somos imperfectos, Padre Santo, pero queremos, Señor mi Dios, en esta mañana, que sea usted, Señor mi Dios, direccionando nuestras palabras. Gracias damos, Señor mi Dios, presentamos nuestra vida para que en libertad podamos, Señor mi Dios, estar bajo tu gloria. Gracias, Papito del cielo. Dejamos esta oración en sus manos, por el dulce nombre de Jesucristo amado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mire, voy a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías. Y hablando de palabra de Dios, esta palabra es muy hermosa porque si bien está ligada con dos versículos, el primer versículo dice claramente, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla y siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que la hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ahí vemos nosotros, ¿saben qué? En estos dos versículos, la provisión que tiene el Señor de que, y daba es como una metáfora que Dios nos muestra, porque en la palabra del Señor Dios nos habla por medio de parábolas, Dios nos habla por medio de ejemplos de hombres que vivieron testimonios, y es por eso que nosotros por medio de su palabra también tenemos libros poéticos, libros proféticos, de profetas mayores, menores, tenemos la palabra de una manera fácil para que nosotros hoy día tengamos el acceso directo a ella, que es la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice, es la palabra. Y nos dice lo que nosotros necesitamos para nuestro corazón, para alentarnos el ánimo, para fortalecernos, para avanzar, para edificarnos. La palabra del Señor es todo para nosotros porque es la comunicación directa que nosotros tenemos con Dios. Si muchas veces, a veces el hombre por su naturaleza humana duda y quiere, ¿cómo me va a hablar Dios?
Y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que no vemos, pero si creemos. Entonces, si nosotros tenemos fe y creemos en el Señor, Él nos habla. Tan solo debemos creerlo. Y está todo aquí en este libro donde ya se dijo todo. Dios ya dejó todo. Y es por eso que agradecemos la oportunidad que la palabra del Señor nos muestra, porque dice que todo lo que habló Jesús, por ejemplo, fue la palabra de Dios. Jesús no fue un aparecido, no fue alguien que salió de la nada y hablando cosas extrañas, habló de la palabra de Dios. Es por eso que muchos entendidos en ese tiempo decían, ¿y quién es este? ¿Quién es este que habla tan bien? ¿Quién es este tan letrado? Cautivaba a muchos que no conocían y abría los ojos de quienes sabían y conocían de las palabras del Señor y se admiraban. Pero el Señor nos ayude a nosotros porque más de lo que es la palabra del Señor, lo que se refiere a las cosas de la Escritura, dice, es evidente que se refiere ante toda cualquier cosa lo que Dios haya dicho directamente. Cuando Dios, por ejemplo, habló a Adán y Eva en Génesis, eso era palabra de Dios. Él dijo, esta es palabra de Dios. De una manera parecida, Dios le comunica su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob. También Dios le habló a la nación de Israel en el monte de Sinaí, cuando promulgó los 10 mandamientos. O sea, nosotros tenemos testimonio, ¿cierto?, de todas las cosas que Dios hace cuando nos habla directamente. También Dios hablaba por medio de los profetas y es por eso que como le antecedía, nosotros tenemos esta cualidad y esta oportunidad de tener a Dios hablándonos directamente por medio de testimonio. Entonces, en este tiempo nosotros podemos ver que si bien la palabra del Señor se desglosa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en el Nuevo directamente con la vivencia y de Cristo, eh, para nuestra vida, como beneficio nosotros los que tuvimos por gracia y misericordia ser llamados después de que apareció, no, solo por gracia, y por eso es importante para nosotros la palabra de Dios, porque tiene un poder y un significado especial. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? En nuestra vida, permanece en el cielo, permanece aquí plasmada en esta escritura. Es por eso que no es la palabra del Señor, siempre cuando lo hemos estudiado, la palabra de Dios no es algo estático, no es algo que está rígido, sino que la palabra del Dios por medio del Espíritu Santo acciona y nosotros debemos vivirla. La palabra del Señor nos hace vivir, debemos edificarnos y ese es lo importante que nosotros tenemos que recibir porque la palabra de Dios es una palabra creadora. Ahí lo vemos desde el comienzo, desde la creación, cuando las cosas llegaron a ser, cuando Dios dijo su palabra, en esto nosotros podemos ver muchas veces en el salmista, muchos dicen que los salmos no es palabra de Dios, sino es así, los salmos sí son palabra de Dios. Muchos dicen, yo lo digo porque yo lo he escuchado, que los salmos simplemente eran como los himnarios de hoy, las carpetas de alabanza, pero no es así. El salmo es un libro de la palabra de Dios y no tiene menos mérito. Es palabra de Dios. Entonces nosotros también debemos poner la palabra de Dios en acción. ¿Por qué? Porque debemos vivirla. Debemos vivirla, debemos pedirle al Señor que nos revele la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos entregarla así como Cristo entregó la palabra con convicción. Nosotros también tenemos que hacerlo. Como yo les decía, es de la herramienta, de lo que nosotros tenemos para cubrirnos ante el Señor, es la espada que Dios ha dado para poder luchar contra las artimañas del enemigo. Nosotros tenemos esa hermosa bendición de tener armadura de parte de Dios. Y eso es importante de que hoy día nosotros sepamos utilizar esta armadura valiosa. Para mí es la clave de todo. Si nosotros no conocemos a Dios, como les decía al principio, Dios es amor y si no tenemos amor, no hemos conocido a Dios.
cuán importante es que nosotros podamos conocer a Dios. Y en su palabra, en este libro, en el libro de Isaías, que es un libro de un profeta mayor, y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, qué maravilloso. Es un ejemplo en el cual todos tenemos experiencia, porque llueve en alguna ocasión del año. En todos los países hay estaciones en el cual hay lluvias. Y esa lluvia, ¿qué es lo que sucede? O nieve en algunas ocasiones. ¿Qué sucede? Cae desde el cielo, pero no se devuelve. Bueno, si nosotros nos ponemos críticamente, claro, hay una evaporación, pero no en las mismas condiciones. No es en la misma condición. Y eso también habla de la palabra del Señor, porque como lo dice aquí, nunca vuelve allá, sino que lo que hace cuando cae la lluvia riega. Y eso es parte del proceso, del accionar de las cosas que Dios hace con un propósito. Dios cuando nos habla a nosotros nos habla con propósito. Y es maravilloso que nosotros podamos entenderlo así. Vuelve allá, no vuelve allá, y sino que riega la tierra, dice la palabra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así verá mi palabra, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. Esta es la boca de Dios, la boca de Jehová, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, porque Dios, ahí dice, tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para nuestra vida. Y qué maravilloso que nosotros lo entendamos así. Qué gracia tenemos nosotros de poder recibir a Dios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Qué maravilloso. Dice, será prosperada en aquello para que lo envíe. Ahí vemos la mano del Señor, la palabra es maravillosa y debe existir una reacción en el hombre, así como hay una reacción en la naturaleza, como este ejemplo comparativo de lo que es la lluvia, que es agua, es vida y en abundancia. Asimismo, en la palabra del Señor, cuando llega a nuestros corazones, debe algo suceder, debe accionar, y es por eso que la Biblia describe en lenguaje claro cómo se debe responder a la palabra del Señor. Dios nos da una petición en la palabra, pero también nos dice lo que debe suceder. Cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor nos corrige, es necesario que nosotros veamos la palabra del Señor, y por eso es que es tan importante hoy en día, no tan solo la revelación, porque muchas veces vemos que el hombre, hay algunos profetas, pero hay que ver si realmente, como lo dice la palabra, son profetas del Señor. La palabra profética mayor es la palabra y nosotros debemos confiar en ella, la sana doctrina. Hoy en día hay muchos falsos profetas, mucha levadura, pero nosotros debemos tener ese discernimiento de que lo que la palabra del Señor nos dice es la verdad y es la palabra directa de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a responder a lo que Dios quiere de nosotros. Debemos nosotros tener esa necesidad de recibir la palabra del Señor, porque debe existir una ansiedad de estar cada día comunicados con el Señor, porque esta comunicación es maravillosa, deleitarnos, regocijar nuestra alma, porque Dios es maravilloso, Dios nos ama, y ese lenguaje que Dios tiene con la palabra del Señor es autoridad. Dios nos muestra su autoridad por medio de la palabra, porque es inspirada por Dios. Y dice que la palabra del Señor tiene cualidades útiles para es propia para nosotros, son herramientas. La palabra del Señor es un arma. ¿Cómo quedarnos callados nosotros si muchas veces tenemos esta arma a nuestro favor y a veces nosotros nos callamos? Que el Señor nos ayude a ir sembrando esta preciosa semilla que es la palabra de Dios. Si nos pusiéramos a hablar de lo que significa la palabra del Señor, qué maravilloso es. Y nosotros la tenemos a nuestro favor. Y es por eso que en esta mañana yo agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad de ser portadora de esta palabra, que es algo maravilloso. Yo doy gracias por ello, porque Dios ha sido bueno y me ha mostrado el camino. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser mujeres sabias, ser prudentes, ser
oidoras de la palabra del Señor, como lo dice en el libro de Santiago, oidoras y hacedoras de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para que cada día, cuando nosotros escuchamos devocional de parte del Señor, sea un sentir que nosotros necesitamos también de recibir y de escudriñar la Escritura como Él lo ha mandado. Gracias doy al Señor en esta mañana para el tributo, toda la honra y gloria desde hoy y para siempre, y sea este día maravilloso y bendecido de parte del Señor. Un abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Cariños.